pero que también afectan a mi horizonte personal y que están ligadas de muchas maneras, creo yo, a cuestiones que son muy acuciantes en el mundo en que vivimos. Temas como la visibilidad de la mujer y la lucha por la igualdad, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad y la necesidad de pensar un mundo más respetuoso con el medio ambiente. Creo que el arte es un lugar muy apropiado para plantearse todas estas cuestiones y si os parece, pues voy a compartir con vosotros pues esas ideas sobre las que pienso, escribo, investigo, que muchas veces no son ideas cerradas, sino que me gusta compartirlas así. Y por supuesto podéis interrumpirme cuando queráis. Comentamos lo que, no sé si si preferís al final, lo que se acostumbre y lo que os parezca, todo me va bien. Y, y bueno, creo que algunas cuestiones de las que voy a plantear, desde luego, pues pueden suscitar bastante debate. Uno de los asuntos que más me preocupa últimamente es el de nuestra propia estructura de conocimiento y el de nuestra propia manera de mirar, que creo que está absolutamente condicionada por una perspectiva patriarcal, pero también una perspectiva colonizadora. Hay una autora, Robin DiAngelo, que acuñó hace unos años un término, la fragilidad blanca, que a mí me ha resultado enormemente interesante y enormemente útil para mi trabajo. Y bueno, que es el trabajo de una mujer blanca que habla desde la metrópoli de otra cultura que no es la suya. Algo que exige un trabajo de constante decolonización de nuestro pensamiento y un ejercicio constante de reconocer que todos los que trabajamos desde aquí, de una manera u otra, tenemos una mirada condicionada siempre por ese sistema en el que hemos sido educados, que además es nuestro instrumento de aprendizaje y de desarrollo. Esto es algo que yo creo que nos debe hacer estar constantemente alerta, poniendo en cuestión nuestro posicionamiento. Dice DiAngelo que para no es necesario tener la intención de hacerlo, que todos los que miramos y hablamos desde aquí sistemáticamente excluimos al otro o le marginamos de alguna manera y que por el hecho de ser occidentales estamos automáticamente imprimiendo toda esa carga de prejuicios que llevamos con nosotros. Bueno, en estas cosas ando pensando y os voy a proponer un pequeño juego. Si pasa la diapositiva, que no es el caso. A ver, antes habíamos conseguido que pasara, ¿verdad? Ahí, vale. Un pequeño juego desde la visualidad con el cartel del curso que habéis hecho, ¿no? Sin ánimo ni de hacer crítica ni nada, sino simplemente es como una especie de juego sobre este cartel, que supongo que lo has hecho tú, ¿no, Ana? Sí. Nos enfrentamos a un cartel que anuncia un curso sobre India. Yo lo miraba al principio y claro, lo primero tenemos una imagen en blanco y negro, algo que siempre añade dramatismo, ¿no? a una escena. Tenemos una mujer de espaldas, es decir, una mujer a la que le hemos arrebatado el rostro. Quizá estamos ya, sin darnos cuenta, empezando a hacer ese ejercicio de invisibilización en el que yo creo que estamos todos implicados. Una mujer que camina en solitario y que produce una sensación de pesadumbre, de cansancio, ¿no? Una escena de dureza que yo creo que a los occidentales inmediatamente nos despierta ese deseo de querer solucionar los problemas de esa persona. También con un cierto sentido como de superioridad, ¿no? Todo esto lo planteo, ya sabéis que yo siempre me pongo desde una perspectiva de plantear polémica, ¿no? Porque creo que todo esto
es muy útil que todos nos lo replanteemos. Desde aquí pues nos puede parecer que esta mujer va vestida de harapos. Yo creo, no estoy muy segura, pero que se trata de un atuendo rural. Es posiblemente una mujer Lambani, de la tribu de los Lambani, que va vestida con sus ropajes habituales y que además va adornada con una serie de pulseras muy valiosas de marfil que son propias de su tribu. Me he permitido coger a una mujer de esta tribu en una foto en color para darle un poco la vuelta al asunto. El mundo en color, al fin y al cabo, es como lo vemos, no en blanco y negro, con las mujeres enseñando el rostro y desde luego desde una perspectiva muy distinta. Es verdad que quizá con un sentido un poco exotizante o esteticista, pero que desde luego muestra otra cara de la misma moneda, yo creo que igual de real que la anterior, o por lo menos que complementa la anterior. Una imagen muy colorista, muy alegre, de mujeres que están sonriendo, que están acompañándose. Esto todos aquí habéis estado en India y lo sabéis, ¿no? Es muy frecuente que las mujeres estén juntas y haciendo las actividades cotidianas juntas, y en un entorno que para nada indica esa desolación que quizá nos podía transmitir el cartel, ¿no? No solo por el color, sino por ese hogar, que seguramente será una casa muy humilde, como todas las de estas personas, pero maravillosamente pintada por ellas a mano después de cada monzón, que es algo que hacen muchas mujeres de las tribus indias. Creo que todo esto tiene mucho que enseñarnos y que hacernos pensar. Si volvemos a la imagen anterior, la estaba mirando en casa cuando preparé la conferencia para ver qué iba a contar y qué iba a decir. Y yo creo que una de las cosas más desoladoras de esta imagen es esa mano vacía, pero que al mismo tiempo muestra una fortaleza enorme y todo un mundo sensorial que en esta imagen no somos capaces de percibir, pero que está ahí, ¿no? Una mano que si nos vamos a la otra imagen, pues es la mano que toca a las hijas, a las hermanas, a la familia. Es una mano que acaricia, es una mano trabajadora, es la mano de esa mujer que teje esos maravillosos textiles de espejitos que hacen las mujeres Lambani, que puede ser una mano llena de expresividad cuando con motivo de las celebraciones se pinta con el mandi, o lo que aquí llamamos la henna, que marca además el ciclo de las cosechas, las festividades, los acontecimientos importantes en cada familia, o manos también que en las artes escénicas y en la danza se decoran con el sindur, que es ese pigmento rojo, para poder transmitir de manera oral todas esas historias que las mujeres no pueden leer, todas esas historias que se transmiten de madres a hijas durante generaciones en esos entornos donde las mujeres no tienen acceso a la educación. Manos que pueden estar marcadas por el sufrimiento, como pues todas esas improntas de manos que se ven en los palacios rajastaní, sobre todo, de las mujeres que han sido sacrificadas o se han sacrificado en la pira, las satis, o manos llenas de júbilo cuando en una festividad como el Holi se pintan de colores y se celebra ese momento absolutamente especial en el calendario, que es el momento en que no existen las diferencias de casta, de clase ni de color. Pero las que a mí más me interesan, las manos que más me interesan, son las manos que atraviesan la materia del mundo. Las manos de las mujeres que trabajan a diario en su casa haciendo las tareas domésticas imprescindibles, amasar el pan,
hacer esas bostas esas tortas de bostas de vaca. Es algo que, claro. La caca de vaca es el combustible por excelencia en el mundo rural indio, y muchas mujeres en el ámbito rural pues se pasan el día recogiendo esas bostas de vaca, haciendo esas tortas en las que imprimen la huella de sus manos y las van poniendo en las paredes de sus casas para dejar que se sequen al sol, a veces haciendo unas composiciones decorativas, unas pautas que transforman el entorno y le dan un dinamismo enorme. Claro, aquí estamos también ante esa doble mirada, ¿no? Lo que en el mundo indio es ese material tan sagrado que viene de la vaca y que es el que da calor, y que a cualquier indio lo que le produce es un sentimiento de intimidad. Pues quizá a los occidentales lo que nos produce es repugnancia, ¿no? Y yo creo que en ese punto intermedio es donde, cuando hablamos de India desde aquí, debemos colocarnos, ¿no? En el lugar de entender las dos miradas. Por supuesto, las manos que hacen los recipientes donde se almacena y donde se cocina el alimento de los nuestros, de nuestra familia. Quizá la cerámica y el textil son las dos primeras manifestaciones de la historia del arte, y son artes hechos siempre por mujeres en el ámbito doméstico para cuidar de los suyos, que, si os fijáis, hoy en día pertenecen a ese ámbito de las artes decorativas o las llamadas artes menores, que no han sido tenidas en consideración y que desde luego no ocupan vitrinas importantes en los grandes museos de arte occidental. O esas manos que tejen, hilan, bordan y que van también creando una trama, una urdimbre a través de las generaciones. Técnicas que se enseñan de madre a hija, que nos abrigan y nos arropan durante generaciones y que proponen un encuentro físico entre las mujeres que lo hacen. Aquí tengo, por ejemplo, bueno, no estoy explicando qué son las fotos, estas son mujeres Lambani, o estas son mujeres de una tribu india que se llaman los Toda. Es una tribu que tiene muy pocos miembros ahora, que viven en los Nilgiri, entre Karnataka y Kerala, absolutamente asombrosas. Yo tuve la suerte de estar hace 2 años conviviendo con ellas en medio de la selva. Viven con los tigres y con los animales salvajes, hablan una lengua cuyo origen se desconoce y tienen una forma de vestir y unos rituales que son totalmente ajenos al resto del mundo indio. En la historia del arte tradicional se nos ha contado que el primer arte es la impresión de la mano en la cueva prehistórica. Y se nos ha contado que esa es la mano de un guerrero que se impregna de la sangre del animal que acaba de cazar y, como símbolo de poderío y de dominio, la coloca en la cueva. Yo desde luego creo que es una versión que habría que revisar. Yo desde luego la reviso y cada vez estoy más convencida de que es un constructo, de que es un discurso bastante intencionado o malintencionado. Y la verdad es que los estudios más recientes están dándome la razón en esto, ¿no? Hay un antropólogo norteamericano que se llama Dean Snow, que está demostrando que la mayor parte de las manos pintadas en las cuevas prehistóricas son manos femeninas, es decir, no son las manos de ese cazador que ha conseguido dominar el mundo y ese símbolo de poder.
Y también nos lo demuestran las manos que pintan algunas tribus actuales. En África también ha habido varios estudios y desde luego en muchas tribus de India, ¿no? Es un mundo más vinculado con el entorno doméstico y con lo femenino. La conocida prehistoriadora estadounidense Marilyn Patumatis, que no sé si lo conocéis, pero ha escrito un libro maravilloso que se llama El hombre prehistórico es también mujer, lo acaban de traducir al español y es un libro que además se lee como una novela y es divertidísimo, porque ella tiene muchísimo sentido del humor. Pues ella nos recuerda que los estudios de prehistoria y antropología están llenos de clichés heredados, de ideas preconcebidas que no son propias de nuestro tiempo, sino son propias del momento en que surgen estas disciplinas, estas ciencias, en el siglo XIX, y lo que hacen es aplicar la ideología del XIX a las ciencias que estudian. El resultado es que tenemos una visión de la prehistoria falseada, que lo que aplica es esa imagen que tiene el hombre en el XIX de que la mujer es un ser débil, inestable, que se debe ocupar exclusivamente de tener hijos y de estar en casa, y también esa idea de que las sociedades prehistóricas eran patriarcales y violentas, algo que los estudios de prehistoria actuales están desmontando totalmente, ¿no? Ninguna de estas afirmaciones ha podido ser demostrada científicamente y desde luego tampoco esa afirmación de que el desarrollo técnico y por lo tanto artístico es un patrimonio de los hombres. Los estudios más recientes tienden a afirmar que que esa idea de que la mujer ha estado desde siempre sometida. Traigo aquí una ilustración de un libro de prehistoria, pero vamos, creo que todos hemos visto muchísimos libros de esos que usábamos en el colegio, donde el hombre es el cazador, la mujer siempre aparece agachada, ocupándose de los hijos. Y bueno, incluso hoy en día en los museos de prehistoria sigue habiendo ese tipo de ilustraciones que, como bien demuestran los prehistoriadores actuales, no tienen ningún soporte científico. Esa idea de que la mujer ha sido siempre débil, no ha participado en la caza, se ha dedicado solamente a tener hijos, es, insisto, una idea que no puede demostrarse científicamente y, de hecho, los estudios más recientes pues nos demuestran lo contrario. Esto es muy importante porque me hace enlazar con la cultura del Valle del Indo, del origen del arte indio, donde se producen muchas formas artísticas similares a las del neolítico de otras zonas del mundo, donde se representan también esas imágenes que los historiadores han llamado Venus, y esta es otra de las ideas que hoy en día se está desmontando, ¿no? Se las ha considerado diosas madre, imágenes que se ha dado por supuesto que estaban hechas por hombres y que, sin embargo, en algunos estudios recientes algunos estudios recientes nos proponen la hipótesis de que son imágenes hechas por mujeres embarazadas que representan su propio embarazo. Hay varios textos en este sentido muy, muy interesantes y que desde luego nos hacen ver las cosas desde otra perspectiva muy distinta. El hecho de que se considere a los primeros artistas hombres, yo soy profesora de Historia del Arte y yo misma me tengo que frenar cuando digo eso de el primer artista, y siempre nos imaginamos que el primer artista fue un hombre, ¿no? Porque nos hemos educado en eso. Y esa idea parte de esa superioridad física del hombre frente a la mujer, que nadie ha dicho que sea necesaria para la superioridad técnica ni para la realización del arte. De hecho, ninguna o pocas innovaciones tecnológicas se basan en la fuerza. Por otra parte, tenemos que tener también en cuenta
que las mujeres son las encargadas de los niños y por lo tanto son las transmisoras de la cultura y del lenguaje. Y en ese sentido, clarísimamente son las portadoras de cultura. Esto pasa en la prehistoria, pero lo que voy a contar ahora es cómo todo eso se puede seguir viendo vivo en el momento actual en las tribus indias, que también tienen la costumbre de que la mujer se traslade a vivir a la comunidad del marido, lo cual hace que el conocimiento y las tradiciones se vayan con ella, también sus habilidades técnicas y físicas, con lo cual siguen siendo importantísimos instrumentos de transmisión de cultura. Hay otra, esto me lo has pasado, ¿no? Sí, perdón. Al no ver la parte de arriba, tienes que irte otra vez al ratón, que tal que entra. Ay, no pasa nada. Hay una arqueóloga que a mí me interesa muchísimo, que se llama Marija Gimbutas, que ha sido totalmente invisibilizada en la historia de la arqueología y que se dedicó a estudiar precisamente sistemas matriarcales en el Neolítico. Ella hablaba de la existencia de sociedades matrilineales que ella afirmaba que eran igualitarias y que eran mucho más pacíficas y mucho menos jerarquizadas que las sociedades actuales. Eso ocurre en el momento inmediatamente anterior a que surjan los grandes imperios y, por lo tanto, la necesidad de dominar, la necesidad de emplear la violencia y el momento, por tanto, en que el patriarcado se impone como sistema. Curiosamente, ello también coincide con la aparición de la escritura, y eso es también un tema que a mí me produce pues mucha inquietud, ¿no? Porque desde un principio la mujer es excluida de la literatura, es excluida de lo que está escrito, de la tradición escrita, y por eso he empezado hoy hablando de la necesidad de leer sus manos, porque son mujeres que no saben escribir. Bueno, si leemos a esta maravillosa arqueóloga María Gimbutas, que hoy por suerte se están reeditando sus textos, vemos que eran civilizaciones como la del Valle del Indo, que no construían armas, que construían ciudades que no estaban amuralladas, que vivían en paz, que tenían muchísimos recursos relacionados con el ocio, y es justo en el momento posterior cuando esas sociedades se derrumban y además nos las encontramos reflejadas en la literatura escrita. Esa transición está en todas las culturas del mundo reflejada a través de las grandes epopeyas. Pues la guerra de Troya es una de ellas, pero el Majábharata es un momento muy, muy claro en el que se marca la transición entre ese mundo rural, pacífico, matrilineal y lo que viene después. En el Majábharata, de hecho, se relata la guerra entre dos familias, los Kauravas y los Pandavas. Etimológicamente, Pandava significa blanco, y los Kauravas posiblemente eran de origen autóctono, con lo cual habla de la integración de esos dos mundos, que es el mundo preario y el mundo matriarcal y la llegada de los arios. Y además esa idea de un matriarcado se refleja también en los propios protagonistas del Majábharata. Los 5 hermanos Pandavas están casados con una única mujer, que es Draupadi. Estamos ante una cultura claramente matriarcal, evidentemente, de la que se dice constantemente en la epopeya que es de piel oscura. Con lo cual nos encontramos ahí esa transición. Bueno, aquí había traído, ahora ya sí que la puedo pasar, había traído un relieve muy bonito del siglo V indio, donde se ve a los 5 hermanos Pandavas, los protagonistas del Majábharata, con su mujer Draupadi.
Bueno, India tiene una población de más de 700 millones de mujeres, que se dice pronto, ¿no? Casi el mismo número de habitantes totales que tiene Europa. Procedentes de muchísimos grupos, de muchísimas etnias, con muchísimas lenguas distintas, tradiciones religiosas, con lo cual esa tendencia que tenemos a afirmar cosas sobre las mujeres indias siempre resultan resbaladizas y además siempre resultan equívocas, ¿no? Porque cada grupo, cada tribu, cada casta tiene sus propias tradiciones. De toda esa población de India hay una parte muy importante que se calcula que son unos 68 millones de personas, aunque esas cifras son difíciles de afirmar. 68 millones de personas que pertenecen a tribus que no practican ni el hinduismo, ni el budismo, ni el jainismo, ni el islam, que practican formas de religiosidad anteriores a la llegada de los arios, religiones que generalmente tienen que ver con cultos animistas, pero que entre ellas son también muy distintas, que tienen lenguas, costumbres, formas de vestir específicas y totalmente distintas entre sí. Estos grupos autóctonos se llaman los adivasis y también reciben el nombre, que es un nombre muy bonito, de Atávika, que significa los pobladores de los bosques. Oficialmente se les conoce en India como las castas y tribus censadas, ese es el nombre que le dieron los británicos. Y de los que voy a hablar ahora porque en ese nivel de desarrollo en el que se encuentran muchos de ellos en este momento podemos equipararles con el mundo neolítico del que hablaba hasta ahora. Claro, dejarse de fuera en la tradición histórica, filosófica, literaria de India a todos estos grupos es dejarse fuera a mucha gente, pero sobre todo es dejar fuera unas manifestaciones que son fundamentales por muchas cuestiones, no solo por su calidad estética, por la belleza del trabajo que hacen, que es desde luego innegable, sino por el hecho de que en la creación artística de estos grupos está el origen de lo que luego será el gran arte indio y toda su evolución cultural posterior. Seguimos llamando a esto artes menores y artes mayores a lo que hacen eso que los indios llaman los indios civilizados, que son los que tienen una tradición literaria y escrita. Pero seguramente si podemos leer más allá de los textos y de los libros y mirar un poco estas tradiciones ágrafas, pues nos encontraremos muchas formas de vida que yo creo que en este momento actual en que vivimos pues pueden enseñarnos muchas cosas. He traído aquí un mapa de la distribución de las tribus más importantes de India. Es un tema complejísimo que además se invisibiliza deliberadamente. Los sucesivos gobiernos de India, empezando por los británicos y todos los que ha habido después, pues han hecho todo lo posible por hacer como que todos estos grupos no existían. Y el estudio de sus tradiciones resulta muy difícil y muy farragoso, no solo porque son todos distintos entre sí, sino por muchas otras cosas. Por un lado, por esa heterogeneidad, ¿no? Y porque están en un proceso de constante transformación y desarrollo. Muchas veces los occidentales hablamos del anquilosamiento, ¿no?, de India y de cómo las cosas no evolucionan y no cambian, cosa que no deja de ser un tópico, porque las propias tradiciones tribales están constantemente modificándose. Por otro lado, estas tradiciones son propias de pueblos que a lo largo de la historia se han ido desplazando de un sitio a otro.
se han ido moviendo a lo largo del territorio indio, han adquirido nuevas lenguas, han adquirido nuevos ritos y en muchas ocasiones han olvidado el significado de los ritos que mantienen por costumbre, que han heredado y han aprendido de sus padres, pero desconocen el origen primigenio de eso. Y, por supuesto, es muy difícil entrar en este mundo también porque no hay una tradición escrita, como digo, ¿no? Las manifestaciones artísticas de los pueblos adivasis siempre ha estado al margen de los cánones, siempre ha estado al margen de los tratados, de los discursos oficiales, pero quizá el estudio, por eso precisamente, y paradójicamente es doblemente importante, ¿no? Pues se convierte en el único testimonio de aquellos que no tienen voz ni forma de manifestarse en el plano oficial. Es un arte, insisto, que se sigue practicando hoy en día. Muchísimas de las tradiciones están perfectamente vivas, también depende de los grupos y de las tribus. Están todas gravemente amenazadas y en proceso de desintegración por el curso de la historia. Y es muy difícil hablar de características comunes, pero yo creo que sí que, por lo menos me atrevo a hacer una serie de... Perdón. Aprovecha. De afirmaciones que se pueden aplicar a todos ellos, ¿no? En primer lugar, se trata siempre de un arte muy humilde, que utiliza materiales pobres y que emplea exclusivamente los recursos naturales de cada lugar. Vas a tener que darte cuenta que te saca... Me lo tendrás que recordar porque se me olvida. Pongo, por ejemplo, hay cientos de ejemplos, ¿no? He elegido, por ejemplo, esta mujer de la tribu de los Warli, que son una tribu de Maharashtra, que viven en unas casitas muy, muy humildes que recubren, son de adobe y las recubren también con bosta de vaca y luego pintan con pasta de arroz. Todos los años son las mujeres del grupo las que se encargan de hacer esas decoraciones en las paredes exteriores y las paredes interiores, y todos los años, después del monzón, cuando caen las lluvias, todo aquello se deshace y hay que volver a empezar. Es una forma también de acompasar el ritmo de la vida, de acompasar el ciclo vital y el ciclo de la cosecha, y desde luego yo creo que es un ejemplo maravilloso de cómo se puede hacer un arte perfectamente sostenible, en el que los materiales se reintegran una y otra vez a la naturaleza y vuelven a empezar. Espero no hacértelo mucho más. No te preocupes. Si yo supiera lo que estás haciendo, lo haría yo, pero... Vamos con... Vale. Os pongo aquí otro de estos ejemplos maravillosos de esta tribu de la que acabo de hablar antes, los Toda, que hacen esos templos, tienen unos cultos absolutamente originales, inéditos. Yo desde luego me quedé muy sorprendida de ver todo aquello, y que hacen esos templos construidos con los materiales del entorno y que se desgastan cada cierto número de años. El templo se destruye y se vuelve a crear. Yo tuve la suerte de asistir hace 2 años a la creación y a la construcción de nuevo de ese templo, que se lleva haciendo así durante generaciones y generaciones, pero con esos materiales que vuelven a formar parte de la naturaleza y que se integran en ella una vez más. Eso por un lado. Una segunda característica que creo que podíamos aplicar a todos ellos es la de que todos estos artistas son anónimos, artistas no profesionales y casi siempre mujeres. Esto es así porque esas pinturas
o pinturas o templos o cerámicas o sea la expresión que sea, no se hacen con un fin comercial, sino que se hacen para, podemos decir, hacer más fácil y más bella la vida de la familia, ¿no? Las pinturas de las paredes representan los acontecimientos importantes. He traído, ahora ya puedo. No, parece que lo haga. He traído varias, son de varias tribus distintas, que pintan pues a sus divinidades, a los seres que les rodean, algunos meramente decorativos, en esa tradición que pasa de madre a hija, ¿no? Las madres enseñan a las hijas a hacer esas decoraciones en el hogar, que están constantemente rehaciéndose, como digo, y que, como digo, ha sido siempre un trabajo de mujeres. Pongo estas imágenes aquí porque los Worli en concreto fueron uno de los primeros pueblos estudiados, ¿no? Desde la historia del arte. Lo estudió una historiadora que se llamaba Yasodhara Dalmia hace ya muchos años, y estas son sus fotos originales, ¿no? Que eran en blanco y negro. Pues ahí ella estudió cómo las festividades, los acontecimientos, los nacimientos que había en cada comunidad, las bodas, las buenas cosechas. Me preguntan si la anterior imagen era Yad Khan. ¿Esta Virginia? Creo que no, pero no estoy segura. No, luego lo hablamos, te pones la cámara. Sí. Bueno, estaba con esto de los Worli, que digo que se estudió ya hace años. Ahí hay esas fotos maravillosas que hizo Yasodhara Dalmia, de protección de la familia, distintos acontecimientos, pero donde también se han ido incorporando pues, las novedades del mundo moderno. De repente empiezan a aparecer los aviones, los trenes, ¿no? Un aldeano que posiblemente tuvo que ir a Bombay para alguna cosa y pinta ahí ese tren abarrotado con los grandes edificios de Bombay. Por eso digo que son manifestaciones artísticas que están plenamente vivas y que van relatando todo el acontecer de la comunidad. Pero, curiosamente, estas pinturas, cuando se hizo aquella publicación emblemática de Yasodhara Dalmia, fueron tomadas por un comisario muy famoso francés que se llama Jean-Hubert Martin, que hizo una exposición en París en el año 89 que se llamaba Magos de la Tierra, una exposición en la que trajo artistas de todo el mundo, y entonces decidió meter arte de los Worli y, por supuesto, no trajo a una mujer, sino que trajo a un hombre que se ha hecho un artista famosísimo, que ha expuesto, bueno, ya ha muerto hace un poco, que ha puesto en las grandes galerías de Nueva York, que de repente se puso de moda todo aquello, y en el momento en que empezó a haber dinero de por medio y en el momento en que se convirtió en un instrumento comercial, pues fueron los hombres los que empezaron a pintar, algo que no habían hecho antes nunca. Es un artista muy bueno, Siva Yosara Mase, que es como se llama, pero desde luego habría que verlo unos años antes si hubiera pintado algo. Y una tercera característica que yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta y que también nos hace repensar mucho sobre esa idea que tenemos en Occidente del arte, es que la finalidad exclusiva de todas estas manifestaciones es satisfacer las necesidades básicas de la gente. Vestirse, guardar el alimento, adornarse, adorar a los dioses, proteger el hogar, narrar y contar las historias a los hijos y a los familiares. Y su grandeza se encierra en esa capacidad de acompasar los diseños al mismo ritmo de la tierra, de los materiales, acompasando también el ciclo monzónico, de extraer del barro, de la fibra, de los distintos materiales que se utilizan, las verdaderas texturas, dándole vida con este fin de satisfacer las necesidades básicas. Ahí tenemos esa necesidad de
claro, yo soy historiadora del arte, ¿no? Y en el arte contemporáneo estamos constantemente hablando del arte como algo que tiene que ver con los discursos, como un impulso conceptual, ¿no? Que tiene que ver con elucubraciones casi filosóficas. Y yo lo que estoy proponiendo es algo que no le gusta nada a mis compañeros, ni a los historiadores del arte, ni a muchos artistas, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? El arte en realidad es algo mucho más básico, mucho más inmediato y mucho más necesario, que no tiene que ver con ninguna especulación teórica, sino con esa inclinación y ese deseo de hacer más habitable el mundo en que vivimos, ¿no? Y de cosas tan básicas como abrigar a nuestros hijos o darles la comida calentita en un recipiente adecuado. Ahí traigo esas imágenes. Iba a quitar alguna, pero la verdad es que son tan bonitas que las he traído todas. Sí. Son casas muy, muy humildes, la mayor parte de ellas, pero... El tejado que está sujeto con cañas para que no se caigan. Cuando, haciendo referencia, ¿no? Los humildes son la casa y lo bonita que quedan decoradas. Y que es temporal, que es lo que siempre me da la atención. Temporal. Esta es muy curiosa porque ahí, estos son los patuas son de la tribu Santal de Bengala, que se han hecho ya muy famosos y que pintan sobre papel. Y entonces en su casa pone aquí Amit Chitrakar, Chitrakar significa el artista, ¿no? Y ya pone su teléfono, por si alguien le quiere hacer un encargo. Y esto también es una casa de uno de estos chitracares de Bengala, son de la tribu de los Santal, que han empezado ellos y muchas otras tribus desde hace tiempo ya a comercializar ese trabajo, lo pasan a papel y entonces lo venden en las ferias, se utiliza como objeto de consumo, con lo cual todo el sentido ritual primero ha desaparecido, no sé si para bien o para mal, tiene ventajas e inconvenientes, pero desde luego ha transformado sobre todo ese sentido de identificarse con el entorno doméstico. Si quieres, luego os dejo la presentación para que saquéis las imágenes que queráis. Todo esto que acabo de decir se entiende si tenemos en cuenta pues dos características definitorias de los adivasis que yo creo que son comunes a todas ellas y que luego tienen una importancia y una trascendencia fundamental en el resto del mundo indio, ¿no? Los adivasis, como he dicho, no practican ninguna de las grandes religiones de India, no son ni hinduistas, ni budistas, ni cristianos, ni musulmanes. Tienen creencias propias, anteriores, muy antiguas, creencias ancestrales, que están relacionadas con los fenómenos de la naturaleza, son cultos animistas y que tienen que ver con adoración de genios, de dioses locales, que siempre están relacionados con el bosque. Los adivasis son los atávica, los habitantes del bosque, y de ahí uno de los temas centrales de su arte, que es ese del árbol de la vida, que está en todos estos grupos, el árbol como origen de todo, que es algo, bueno, los que habéis viajado por India lo sabéis de sobra, ¿no? Todas las aldeas tienen su árbol sagrado, ese árbol donde se realizan los cultos, donde se concentran el día de fiesta o el día de mercado, todos se ponen bajo ese árbol, donde se sientan a ver pasar los coches, donde pasa casi todo, ¿no? El origen de la reunión de los aldeanos, que para muchos estudiosos también es el origen del actual templo hindú.
que tiene un crecimiento arbóreo. Eso también es un tema muy bonito, pero en el que no me puedo meter ahora. El árbol como centro de la aldea y de la vida, que en el budismo y en el hinduismo se ha transformado en una divinidad femenina, la Yakshini, y que ha dado lugar a importantísimos movimientos ecologistas, ¿no? Esto, no sé si lo conocéis, supongo que sí, el movimiento Chipko, de abrazar los árboles, y ahí he puesto una fotografía de Vandana Shiva, una de las pensadoras y activistas ecofeministas más importantes, que retoma toda esta tradición de India y la convierte en algo enormemente pertinente en el mundo actual. Los árboles o también el espíritu de las aguas, que en India se identifica mucho con las serpientes, con los nagas, como los dadores de vida. Y por otro lado, todos estos grupos, que todos son habitantes de los bosques, allí así se consideran ellos, han tenido siempre una subsistencia basada en la caza, en la recolección, en la pesca, y practicaban una agricultura itinerante por el sistema de rozas. Es decir, se asentaban, cultivaban y al año siguiente quemaban ese campo y se trasladaban a otro lugar. Por supuesto, esto se convirtió en enormemente incómodo, primero para los británicos, pero también para ellos, pues, durante el periodo del Raj, y desde entonces no ha cesado la deforestación masiva de India, primero para construir los balastros de los trenes y todas las construcciones que se hicieron, y eso no ha parado, ¿no? La deforestación en India, con lo cual todos estos pueblos, que son mucha gente, ya hemos dicho que son 68 millones de personas, ya no pueden moverse de un lugar para otro, con lo que su sistema de vida se ha modificado radicalmente. Se les ha establecido en una especie de guetos donde no pueden llevar ese tipo de vida, y hoy en día pues realmente han sido casi invisibilizados del todo. De hecho, a los occidentales nos es muy difícil conseguir permisos para acceder a los territorios donde viven los adivasis, porque a nadie le gusta que los veamos. ¿En qué parte entre Karnataka y Kerala has comentado que están Los Todas, sí, en las montañas Nilgiri. Perdón. Ahora os lo... Pero me has pedido acceso tú misma, que eso me parece muy raro. ¿Yo misma? Sí. Esos son como estamos ya con los genios del bosque. Bueno, es también muy sorprendente que todos estos grupos tienen muchas menos restricciones que los hindúes, por ejemplo, respecto a los usos alimentarios, que comen de todo, cosa que los hindúes ya sabéis que no hacen, muchísimas menos restricciones respecto al sexo, al matrimonio, y por eso, entre otras cosas, han sido considerados tanto por los británicos primero y luego por los hindúes como los pueblos incivilizados de India. Repito que no tienen una tradición, una lengua escrita, y entonces han sido... Son hindúes. ¿Ese ha sido yo o no? No, alguien que conoce. Vale. Pues marginados sistemáticamente. ¿Cómo voy? Pues ya me queda poco. Bueno, hay grupos que mantienen sus tradiciones más intactas, como los Naga, ¿no? En Nagaland, que están en territorios mucho más aislados, mucho más inaccesibles, y que realmente, menos la costumbre que tenían de cortar cabezas, que hace tiempo que no la practican, aunque cuando yo estuve en India le cortaron las orejas a un alemán. Madre mía. Son de los grupos que más ha conseguido, porque viven en zonas muy, muy remotas y muy selváticas, mantener sus costumbres propias. Los demás pues han... ¿En qué zona están? En Nagaland, en Bengala Oriental.
pues hay de todo. Los hay que han conservado las tradiciones más intactas, otros que menos. Los más numerosos son los Gond, que seguramente los habréis visto en vuestras zonas de trabajo de la ONG también. Los Santal, los Vil, pero hay muchísimos grupos, y dada la variedad y la cantidad de grupos existentes, pues resulta muy difícil establecer características comunes, ¿no?, en sus expresiones plásticas, pero también muy a grandes rasgos, y con esto ya voy a acabar, pues creo que hay algunos conceptos que están muy presentes en todos ellos y que además son temas que luego influyeron mucho en la configuración del hinduismo actual. Casi todos los adivasis tienen formas de creencia o creencias en las que el tiempo no es lineal, ¿no? Se habla de un tiempo cíclico, y esto se representa pues, de forma muy, muy bonita, por ejemplo, en los Worli, que tienen ese mito del mundo como esa circunferencia creada por las hormigas, que se reinicia constantemente. Y algo que tiene también mucho que ver con la idea de los mandalas, esos cosmogramas que están presentes en toda la tradición india posterior a la configuración de estos pueblos, pero que se practica en todas las aldeas de India. Esos dibujos que se hacen en el suelo con pasta de arroz, que tienen un carácter auspiciatorio, son muy distintos, depende de dónde se hagan, que reciben también muchos nombres. Hay Dulichitra o Alpana o Ranguli, en Maharashtra se llaman Kolam, que es una especie de mandalas florales que lo hacen las mujeres cada mañana en la puerta de sus casas, una especie de cosmogramas, de condensaciones del mundo, que también hacen saber a los demás que la casa ya está preparada para ser visitada. Cuando todo está arreglado se pintan esas pinturas maravillosas que son totalmente efímeras y que también recuerdan a esa idea de lo efímero de la vida, ¿no?, y del ciclo vital. Cada mañana se hacen con pasta de arroz o con polvos de arroz directamente. Y a lo largo del día, pues la gente los va pisando, los insectos se van llevando los trocitos, se van comiendo y poco a poco eso se va difuminando, y al cabo del día desaparece y a la mañana siguiente hay que volver a pintar. Estas obras que son realmente maravillosas, obras artísticas impresionantes, sin ninguna intención ni de ser objetos comerciales, ni de perdurar, y que desde luego no tienen nada que ver ni con esa idea del poder y de la permanencia que generalmente atribuimos al arte. Eso por un lado. Por otro lado, todos estos pueblos tienen creencias relacionadas con el bosque, lógicamente ya hemos dicho que son habitantes del bosque, y en sus obras reflejan los seres naturales y sobrenaturales que lo pueblan, los animales que les rodean en su vida cotidiana y también toda una serie de bestias semi-mitológicas, de seres divinos, de fantasmas. Son culturas donde la frontera entre este mundo y el otro pues se traspasan con mucha facilidad. Y por lo tanto esas aldeas están muchas veces pobladas de espíritus que vienen de otros mundos y que se reflejan en sus pinturas. Ahí tengo dos. Estos son pintores actuales, estos son Gond, de la tribu de los Gond, que la verdad es que son expresivos. Estas pinturas también se hacían en las paredes, ahora las hacen en papel también para comercializarlas. Sus cultos tienen que ver, como he dicho, con elementos de la naturaleza y con divinidades siempre femeninas. Divinidades que están vinculadas a los ritos agrarios y a los cultos de fertilidad y que muchas veces se identifican con diosas del hinduismo, otras veces no.
Pero en eso los indios son absolutamente sincréticos, tienen una capacidad de tolerancia asombrosa y entonces todos los dioses pueden acabar formando parte de todas las comunidades y asumen distintos nombres. Pero en estos pueblos adoran fundamentalmente divinidades femeninas que tienen que ver con esos mitos de integración de los que hablaba antes, ¿no? de la cultura matriarcal y patriarcal. En consecuencia, ¿no? Son tradiciones que muchísimas veces lo que reflejan son mitos de integración, ¿no? De cómo de la mezcla de esto y aquello, que suele ser de ese mundo anterior, matriarcal, dedicado fundamentalmente al bosque, y la llegada de esas otras imposiciones, pues surgen divinidades que muchas veces son andróginas o que curiosamente cambian de sexo o se transforman, como en el caso de Yanar, que seguramente también lo habéis visto muchas veces en India, esas representaciones de caballos de cerámica, que a veces tienen un tamaño enorme, son maravillosos, que se colocan en torno a los árboles y que representan a una divinidad tribal femenina originaria que de repente asume la forma de caballo, ¿no? El caballero es también la cultura patriarcal y lo que llega de fuera y se sintetizan. O diosas como la diosa Durga, diosas que muchas veces tienen la piel negra y que son capaces de derrotar hasta el más terrible de los demonios. Insisto en esta característica de la que ya he hablado antes, de que es un arte vivo, es un arte que está en constante transformación y que es un arte utilitario. Siempre se hace con esa finalidad última de hacernos más agradable la vida, por lo menos en origen, ¿no? Hasta el momento en que se empiezan a hacer objetos pues, de decoración para vender que no tienen nada que ver con el sentido primero. Y una última característica que yo creo que es importantísima y a mí desde luego me interesa mucho es el papel didáctico que tiene este arte. He dicho antes que es el vehículo de transmisión de madres a hijas de toda la tradición de su comunidad, de las normas de convivencia, de toda la tradición literaria también. Estas personas, la mayor parte de ellas son analfabetas, pero conocen el Mahabharata y el Ramayana de memoria, porque lo han oído una y otra vez, recitado por estas mujeres que pintan las historias y se las cantan y se las cuentan a los aldeanos. Esta es una costumbre también muy extendida en todas las zonas de India. Esta que tenemos aquí es una patua, es de Bengala, de la tribu de los Chantal, que hacen esos rollos pintados con historias que pueden ser de todo tipo. Ellas pintan y componen la canción que explica lo que hay pintado. Entonces van desenrollando el rollo y van contándole las historias a los aldeanos, que puede ser el Ramayana o el Mahabharata. Ahí tenemos a una patua, o pueden ser historias como aquí tenemos, ¿no? Las Torres Gemelas. Son los que llevaban las noticias de un pueblo a otro. Ahora esto está desapareciendo obviamente porque ya el 5G o el 6G o como se llame llega a todas partes, pero hasta hace muy poco la forma en que llegaban las noticias a los sitios era a través de estos contadores de historias que contaran. De hecho es muy gracioso porque hay un estudioso norteamericano que se dedica a este tipo de pinturas y que estaba haciendo trabajo de campo en Bengala y se enteró del atentado de las Torres Gemelas porque vino una Chantal y se lo contó en un rollo así, porque él estaba ahí perdido en medio del bosque y no, totalmente incomunicado. O aquí tenemos el tsunami, aquel enorme que hubo que también se cuenta, o es un medio que ha servido muchísimo desde el punto de vista educativo en sanidad, por ejemplo, ¿no? Toda la campaña que se hizo del SIDA se hacía a través de estas mujeres que pintaban
y daban las normas, explicaban lo que era lo que había que hacer para prevenir, o ahora he traído unas cuantas de esas dos del COVID. Ahí tenéis el COVID y la mascarilla, lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, y entonces estas mujeres van de pueblo en pueblo contando estas historias. Como los juglares en su momento, efectivamente. Y ya acabo con esta última imagen en que está ahí esa mujer explicando una historia rodeada de otras mujeres de su comunidad, y una imagen que yo creo que refleja muy bien, ¿no? Que a pesar de la dureza de la vida y de ese entorno en el que viven, todos estos grupos atesoran cosas importantísimas que además yo creo que nos deben hacer reflexionar mucho sobre esa necesidad de un mundo sostenible y de volver a formas de relacionarlos y de convivencia que no tengan que ver con el mercantilismo, ¿no? Con las cosas que se compran y se venden, hechos con materiales locales, reciclables, que además hacen comunidad. Es un lugar de encuentro de todas estas personas y que en cierta manera desde luego es un medio de vincular a las mujeres, de crear lazos entre ellas y una manera también de empoderamiento. Y esto es lo que os quería contar.